en el estadio Zorros del Desierto, lugar épico de la historia del club de Cobreloa. En esta cancha se han vivido muchos partidos, muchas historias, muchos llantos, entusiasmo y también varias copas. Pero para conocer más de estas historias que guarda este estadio, nos encontramos con Alejandro Guzmán para iniciar el primer capítulo de lo que es Mi Historia Naranja. Alejandro Guzmán Valdés, preparador físico de la Universidad de Chile, llegó a Calama sin imaginar que en esta tierra sería parte de la historia del fútbol nacional, pasión que hoy lo tiene radicado en Calama hace más de 20 años. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, profesor, sí. Profesor de tantos. Doctor, en alguna oportunidad pedí que me llamaran porque ahora la palabra profesor está tremendamente generalizada, así es que... No, pero por ahí escuchaba a alguien, uno de los primeros preparadores físicos No, fui el primero. Antes que estuviera yo no hubo otro preparador físico. Pero antes de iniciar su historia con Cobreloa, quiero llevarlo a sus inicios. ¿Ya? ¿Cómo llega usted a convertirse en preparador físico? Mira, Andrés Prieto, que estaba en esos momentos trabajando en Uruguay, en el Defensor de Montevideo, era muy amigo de mi maestro, de mi mentor, don Gustavo Greff. Llegó a la cátedra de fútbol a llevárselo a él. Pero don Gustavo Greff era preparador físico de la selección chilena. O sea, tendrían que haberle pagado con un camión, una pala y no sé cuánto más. Después venía Sergio Lillo, que estaba en la Universidad de Chile, si mal no recuerdo. Armando Aravena, que estaba en Colo Colo. Y después venía un gran amigo, más o menos de mi edad, pero que tenía una jornada completa en el Grange. Yo lo fui a reemplazar en algunas oportunidades. Obviamente ninguno de los cuatro, ni don Gustavo, ni Sergio Lillo, ni Armando Aravena, ni Alejandro Sánchez, podían venirse a la aventura. Yo era el ayudante que en ese momento estaba a la cabeza, después de muchas cosas, porque don Gustavo ha formado mucha gente, mucha generación, que han pasado por aquí, Luis Savera, el Guanchetón Reyes, muchos, incluso Luis Rodoni era contemporáneo nuestro. Y llegó mi turno, y me dijo, ¿tú estarías dispuesto? Yo no estaba titulado. Sí, había estado en las selecciones y todo lo demás. Y le digo, bueno, yo voy. Ya, pues me dijo, anda a hablar con esta persona, que era uno de los guasos quincheros, de apellido Reyes, si mal no recuerdo, ahí a Huérfanos. En un par de horas conversamos, qué sé yo, me dio mi pasaje y acá estoy. ¿Qué visión tenía antes de llegar a Calama, pisar Tierra Loína, de lo que era Cobreloa? ¿Se le hacía nombre? ¿Se corría algún rumor de lo que era este equipo? ¿O simplemente era venir a probar suerte? Mira, lo que son las cosas de la vida. Yo inicié mis estudios como un alumno becado, por decirlo de alguna manera, por el rendimiento que había tenido, y ese verano había estado en unos partidos con Guillermo Yar. Nos topamos por ahí en unos partidos, uno en el verano va a jugar donde lo inviten. Me había encontrado con Guillermo Yar y ahí tenía cierto conocimiento de lo que era Cobreloa, que habían estado las vertientes y todo lo demás. Cosa que a mí después, si me permites contarte lo que fue para nosotros las vertientes, donde yo pongo en algo que escribí, se juntaron unos cuantos espartanos que a la luz de la luna llena en el cajón del Maipo, en las vertientes, acometieron esta tarea de darle a Calama y a Chuquicamata ese valor agregado, que no solamente fuera conocida por el cobre, sino que además fuera conocida por el fútbol. Lo quiero llevar después cuando usted llega a Calama. Pisa nuestra ciudad, conoce in situ lo que era el Estadio de Palos en ese entonces y cómo fue ese primer entrenamiento, enfrentarse a un club joven, un club que estaba iniciando. ¿Cómo fue ese entrenamiento? Vivir
la alegría y también los nervios que tenía ese equipo por tener ese primer partido. Mira, dos cosas cruciales. Una, que en el país no habían libros para estudiar entrenamiento. El padre de todos los entrenamientos era el atletismo. Y yo en el avión había venido estudiando un poco de entrenamiento en altura de Ciudad de México y todo lo demás. En Chile nunca nadie había hecho el entrenamiento en altura. Y eso me vine estudiando. No tenía idea dónde estaba Calama. Me recogió Alfonso Fuentes en el aeropuerto y de ahí me dijo, ¿tienes algo que hacer? Mira la pregunta, yo no conocía. ¿Tienes algo que hacer esta noche? No, le dije, mira, te vamos a alojar en el Hotel El Cobre y esta noche estamos invitados a comer a la casa de Luis Garisto y su esposa Blanquita. Fuimos esa noche. Luis Garisto ya era entrenador, un jugador pero de vastísima experiencia, todos sabemos el currículum de Luis, y me hizo un interrogatorio bastante acucioso. Al otro día, cuando llegamos a esta cancha que no es ni luces de lo que es en estos momentos, esta cancha está muy bien construida por el drenaje y todo lo demás. En la mitad del entrenamiento que me había hecho Luis el día anterior, viene y le dice con la voz ronca que tenía Luis, muchachos, vamos a apoyarlo, porque el hombre sabe. O sea, en ese interrogatorio que me hizo esa noche, sacó las cuentas, para arriba, para abajo, qué sé yo, y dijo, el hombre sabe. Ellos, Luis Garisto, Jauregui y todo lo más, ya eran entrenadores, porque en Uruguay hacen esa carrera previa siendo jugadores, lo que ahora existe en Chile. A todos los saludé de mano, con el yemo, gusto en saludarte, Imito, qué sé yo. Y comenzó el entrenamiento. Me acuerdo, Juanito Olivares viene y me dice, profesor, tengo un dolor aquí, un dolor acá. No se preocupe, Juanito. Vamos, nos dimos unas vueltas, qué sé yo. Y al final del viaje, de todo el recorrido, Juanito estaba impecable. Faltaba un poco ahí. Claro. Soltar un poco las rodillas, un poquito de precalentamiento. Claro que sí. Perfecto. Esa es más o menos la historia de mis inicios en este club, que lamentablemente después debuté con una derrota en Rancagua. Creo que aparece una foto por ahí donde estamos con el doctor Stoppel sentados en una banca y parece que perdimos 5-0 con mi debut oficial en el cuerpo técnico de Cobreloa. Partidos que han marcado y que Cobreloa, pese a la lluvia o el imponente sol, pudo ir superando a lo largo de su historia. Probablemente que fueron partidos tremendos. Me acuerdo uno que jugamos con Curicó en la cancha de Carabineros, con una lluvia tremenda. Te comentaba a Hugo, donde los jugadores internacionales, Luis Garisto, Julio Correa, aparte de los seleccionados chilenos nuestros, el Yabar, Juan Olivares y Chamaco Valdés, se vistieron en una banca porque el piso estaba mojado, era de tierra. Y bajo esas circunstancias logramos sacar un partido adelante, si mal no recuerdo, con gol del Rolly Núñez y con un excelente juego del Chamaco, porque nos enseñó cómo se tenía que jugar con el balón, con el campo embarrado. Él levantaba la pelota y la ponía por arriba. Uno de los únicos partidos de Cobreloa que se ha jugado contra viento y marea. No, fueron muchos. En el sur, olvídate, eran el estadio de Naval en Talcahuano. Era famoso por el ¿cómo se llama? Por el cañoncito. Un viento pero tremendo hacia uno de los costados. También era fregado jugar ahí. Y nos pusimos en este punto, profesor, un punto histórico también, que también usted recuerda en aquellas épocas de Cobreloa de oro, como se menciona en muchos libros de la historia del fútbol chileno, con este pino. Con este pino que me imagino que con este pino y la pista de atletismo que corría por acá. Claro. Porque nosotros hacíamos kilometraje en ese tiempo, arcaico el sistema de entrenamiento, pero parece que dio resultado a la final, ¿no?
La historia lo dice así. ¿Lo dice así la historia? Y en este pino se trepaban un montón de hinchas a ver el partido y todo lo demás. Y es lo último que va quedando de la historia del Estadio de Palos. Hacerle una pregunta que muchos dicen que es un mito, pero creo que usted me lo confirme. ¿Cómo eran los entrenamientos de Cobreloa en esa época? ¿Es verdad que subían a entrenar trotando para hacer un precalentamiento por la huella de Chucky? Mira, hay un punto en Chuquicamata donde es lo más alto, es más alto que Chuqui y está la caída hacia Tocopilla. A eso yo le llamaba la montura. En ese punto había un cerro, se me va a caer el carné, pero había un polvito para limpiar los cubiertos que se llamaba Zapolio. ¿Ya? Y esa colina, que yo le llamé la colina de la deshonra, en alusión a una película que había en ese tiempo, salpicaba ese polvo blanco. Al final terminaba todos blancos, llenos de ese producto. Pero sí, es verdad. En el camino hacia Chuquicamatas también está un cerro negro que nosotros lo íbamos a subir, y como no había posibilidad de que yo me comunicara con ellos, simplemente yo llevaba una parca roja, y en el momento en que yo me sacaba la parca, significaba que teníamos que empezar a devolvernos. ¿Cuántas horas duraba ese entrenamiento? Bueno, nosotros entrenábamos todos los días, en jornadas de mañana y tarde. A ver, te explico. Mucho se ha hablado de los sistemas de entrenamiento, del kilometraje y todo lo demás, pero si bien es cierto, el kilometraje pueda estar obsoleto, pero lo que yo trataba de imponer era el entrenamiento de la voluntad. Ahora tienen minutos de hidratación, tienen todo ese tipo de cosas, pero yo trabajaba principalmente eso para trabajar la voluntad del jugador. De repente vencer las ganas, estaban sedientos y tenían que llegar a un lugar. En ese tiempo no habían minutos de hidratación ni nada por el estilo. La sobrevivencia deportiva. Correcto. Más que nada para entrenar el temple de los jugadores. Entonces, con mayor razón, dice el himno de Cobreloa con el temple minero. Porque yo también me empapé de eso, si yo no tenía idea lo que era trabajar por turnos, por datos. Y acá lo conocí. Entonces, indudablemente que nace un sentimiento que hasta el día de hoy perdura, que tengo mucho agradecimiento por esta tierra. Y como te contaba, mis muertos, mi padre, mi madre y mis abuelos están en el cementerio de Chuqui, y yo también voy a estar seguramente. Marcado por la historia. Claro, y hay que dejarlo bien en claro. Esta región le da de comer al resto del país. Para Alejandro, Cobreloa no solo ha significado pasión por el equipo, sino que también el valor de esta tierra nortina, una que junto a Cobreloa pudo descubrir el verdadero valor de la vida del minero. Volviendo un poco a lo que eran los entrenamientos, ¿usted cree que actualmente, en pleno siglo XXI, se pudiera llevar a cabo esos entrenamientos donde el temple estaba presente, donde era la sobrevivencia deportiva, donde existía esa sobrevivencia deportiva? Bueno, siempre en el deporte va a resistir el que tiene mejor cabeza. El otro día veía acá entrenar a los juveniles y también estaban haciendo eso. A lo mejor el objetivo no era netamente físico, pero sí había un motivo psicológico. En eso, no sé si le habrá chuntado o no, pero era lo que yo pensaba. No habían antecedentes en este país, al menos, del entrenamiento del fútbol en altura. Lo que había era experiencias en atletismo, que es la madre, tengo entendido, del entrenamiento de los otros equipos. Oiga, y hablando un poco de recuerdos, que está este árbol, de los recuerdos cuando usted llegó, ¿cómo era el Estadio de Palos? Porque muy pocas personas recuerdan o mantienen en su memoria cómo era este estadio, pero antes, cuando eran solamente butacas de madera, que muchas veces estaban sueltas, o que muchas veces los chicos pasaban uno que otro accidente. Tienes toda la razón, igual que en el estadio de Anaconda, que de repente uno iba corriendo, pisaba un tablón y se iba abajo. Claro, pero ¿cómo era este estadio? Pero imagínate, la pista, una tribuna de madera hacia arriba, donde yo hacía entrenamiento de acuerdo a lo que yo pensaba,
que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Acá también una tribuna de madera. Y acá también, porque la pista de atletismo era una pista oficial de ceniza, eso sí, no existían las superficies que existen hoy día. Que existen hoy día, sintéticas y cosas por el estilo. Pero lo hacíamos así. Y este árbol se llenaba de gente que no pagaba su entrada, pero que quería ver al equipo. De alguna otra forma apoyarlos, claro. Claro, porque de una u otra manera nosotros dejamos al equipo en primera. El primer año subimos a primera, entonces algo tenemos que haber hecho bien para que eso marcara. Y no solamente marcó a los jugadores, sino que también marcó mucho a los hinchas. Yo recuerdo que los días domingos era muy marcado que era el día de Cobreloa, que la empanada estaba preparada más temprano y que los hinchas, las familias completas se venían al estadio. A las 10 de la mañana llegaban. A las 10 de la mañana llegaban con su cocaví y nosotros jugábamos a las 3 de la tarde. Entonces el turno que venía de Chucky también se bajaba aquí en el estadio y llenábamos el estadio. ¿Y cómo era esa previa? Usted que la podía vivir in situ antes de que salieran los jugadores. ¿Cómo vivía usted la previa? ¿Cómo sentía usted la previa de la hinchada? Mira, yo llegué con 26 años acá. Era menor que muchos de los jugadores. Imagínate, los 3 seleccionados chilenos, los 3 seleccionados uruguayos, estaban a los 30 y tal vez un poquito más. Y sin embargo, me respetaron, aparte de esa bendición que me dio Luis Garisto. Y gracias a eso que el equipo, no sé, algo tenemos que haber hecho bien. Me da la impresión, ¿no? Sí, da la impresión que sí. Y dejarlo bien en claro, que los que vinieron después también, Luis Savere y Vicente Cantatore, fueron lo suficientemente inteligentes para tomar lo que nosotros habíamos dejado de bueno y hacer algunos ajustes y no ser tan románticos como nosotros a lo mejor fuimos. Cuando usted vuelve acá, a esta cancha, ¿cuál es el primer recuerdo que le trae? Volver a pisar la cancha donde usted vio tantos partidos. Buenos, malos, pero también vio a Cobreloa salir campeón en muchas ocasiones. Sí, en primer lugar no estaba esta cancha, que esta cancha está muy bien construida porque tiene el desnivel, claro. Igual que en el Centenario en Uruguay también uno se sienta en la banca y no alcanza a ver esta orilla. Pero indudablemente que el Estadio Palo, como sonaban esas tablas, es un recuerdo invaluable que yo tengo de esa época. ¿La bocina? La bocina de los mineros, anunciando en cada ataque, venían ellos y decían, bueno, vamos, que se aproxima. ¿Y qué le falta a la hinchada hoy? ¿Se apagó la hinchada de Cobreloa? No se apagó la hinchada, pero era más apoyadora. Era, no sé, el hincha de ese tiempo, no sé, es que primer año, imagínate, nosotros en un año nos contrataron y subimos a primera de inmediato. Y para Alejandro Guzmán, Cobreloa significa historia de familia también, porque gracias a... Claro que sí. Yo me casé con la cuñada de uno de los jugadores de fútbol. Así que indudablemente que tengo sentimiento. Defiendan lo que tienen porque es algo inédito en el mundo, se nos conoce por eso. Antes Chuquicamata era la mina más grande de cobre. Ahora el nombre de Cobreloa es respetado en el mundo entero. En Estados Unidos, en Europa, hay unas filiales en Suecia, algo por el estilo, que le rinden honores al equipo de Cobreloa. ¿Rindámosle honor a Cobreloa con el grito? Por supuesto que sí. ¡Cobre, cobre! ¡Loa! ¡Cobre, cobre! ¡Loa! ¡Cobre, cobre! ¡Loa! ¡Arriba, Cobreloa! Muchas gracias, don Alejandro, por la entrevista. No, al contrario. A cuidar al club, solamente a cuidar al club.